Ayer domingo se cumplió un año de un hecho brutal que se grabó a fuego en la memoria de Olivera. Esa fecha marca el aniversario de la muerte de Jeremías Sosa, un albañil de 31 años, oriundo de Jardín América en la provincia de Misiones, cuya vida se apagó bajo la furia desmedida de un grupo de vecinos que, cegados por el miedo y el hartazgo que causa la inseguridad crónica, confundieron a un hombre trabajador con un delincuente. El caso, que conmocionó y conmociona, si se quiere, a la opinión pública por su brutalidad, sigue abierto, al menos en los estrados judiciales, pero también permanece, hay que decirlo, como un mal recuerdo de cómo la justicia, por mano propia, puede desembocar en una tragedia irreparable, con varios implicados tras las rejas y 3 prófugos aún en libertad. Recordemos, ese sábado, 22 de febrero de 2025, el sol ya se había ocultado hacía algunas horas y el movimiento de vecinos por las calles de Olivera, en una jornada cálida de verano, era normal para el ritmo de la localidad. Sosa, que se encontraba lejos de su tierra natal, había viajado, como lo hacía últimamente, a la zona norte del Gran Buenos Aires con un propósito noble: trabajar en una obra, hacer una pileta concretamente, para ahorrar dinero y cumplir el sueño de su hija de festejar sus 15 años. De paso, aprovechaba para visitar a parte de su familia que se había radicado en Olivera hacía ya un tiempo. Esa noche, sin embargo, el destino le jugó una carta cruel. Afectado, luego se supo, por un ataque de pánico que padecía, salió de la casa de su hermana Melanie en busca de aire fresco. Caminó, deambuló, se desorientó hasta llegar a la intersección de Juan 23, que es la calle principal, y Remedio de Escalada. El ruido repentino de una moto, de las motitos que andan habitualmente, con escape libre, lo sobresaltó y su reacción instintiva fue empezar a correr y buscar un lugar donde ponerse a resguardo. Ese acto de huida fue mal interpretado, al menos por una persona, nunca se supo concretamente quién fue, que lo confundió con un ladrón, con un delincuente, con un chorro. Asustado, Sosa entró a un bar, de donde salió a los pocos segundos, siguió corriendo, hasta que se metió en una vivienda, luego saltó el tapial, pasó a otra, hasta volver a ganar la calle Juan 23, el acceso principal. Y ya alertados por su presencia, un grupo de vecinos salieron de algunas casas, asumieron que se trataba de un ladrón en fuga, y lo que siguió fue una persecución, corta, pero frenética por la calle principal. Una cacería humana, hay que decirlo, donde la línea entre la supuesta defensa y el crimen se borró por completo. Entre las calles Reconquista y Remedio Escalada y sobre Juan 23, alcanzaron a Jeremías. Lo derribaron al suelo con una violencia desproporcionada, lo ataron, convirtiéndolo en el centro de una ira colectiva descontrolada. La agresión fue brutal y sistemática. Golpes de puños y puntapiés llovieron sobre su cuerpo, concentrándose especialmente en su rostro y en su cabeza. Mientras se encontraba indefenso y pedía clemencia, los gritos acusatorios se mezclaban con los golpes. Quédate quieto, este es el que roba, sin que existiera una sola denuncia previa ni prueba alguna que lo vinculara a una actividad delictiva. Decenas de vecinos, hay que decirlo, presenciaron la escena. Algunos impotentes pedían que la paliza, el linchamiento, se detuviera, pero la mayoría, hay que decirlo también, permaneció en silencio o fue testigo con el celular, grabando lo que pasaba, lo que veía en esa escena, o participó también activamente, hasta que la sirena de la policía irrumpió a eso de las 10:30 de la noche. Cuando los agentes del comando patrulla llegaron, solo pudieron constatar lo que era ya irreversible. Jeremías Sosa ya no tenía signos vitales. Fue trasladado, no obstante, al hospital Nuestra Señora de Luján, pero su destino estaba sellado, llegó muerto. La autopsia dictaminaría que la causa exacta del fallecimiento fue por un shock neurogénico provocado por un traumatismo craneal grave, consecuencia directa de la golpiza recibida. La Fiscalía 10, que el año pasado, por ese entonces, estaba a cargo de la doctora María Laura Cordiviola, tomó el control de la investigación. Inicialmente, la causa se caratuló como homicidio en riña, pero a medida que los peritajes, los testimonios, la investigación avanzaba y revelaban la premeditación que hubo en este hecho y la crueldad del acto, la calificación legal se endureció, pasando a ser homicidio agravado
por ensañamiento, alevosía o insidia, en carácter de coautores. Las primeras diligencias policiales fueron, digamos, intensas. Se realizaron allanamientos en Olivera, en la localidad, en distintas viviendas, secuestrando prendas de vestir, teléfonos móviles, equipos de grabación que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Hubo varias personas que pasaron a declarar y en la madrugada del 23 de febrero cayeron los primeros detenidos. Lucas Samuel González Bonomo, de 23 años, y Gustavo Rocha, de 49. Poco después, Alex Iñiguez, de 23, fue incorporado a la causa. Hubo manifestaciones en defensa de este joven, en defensa de su inocencia. Decían que él había tratado de impedir el linchamiento, de que parara la golpiza, pero quedó también como partícipe necesario. La red se fue cerrando lentamente. En abril del 2025 se entregó y se sumó Franco Gutiérrez, de 28 años, y en junio Néstor Oscar Rebotaro, de 41 años, fue detenido, quien se había intentado ocultarse en una cabaña en la isla de La Botija, en Zárate. En total, 5 personas permanecen detenidas, enfrentando a la justicia por su participación en este crimen. Sin embargo, la investigación aún tiene cabos sueltos. La Fiscalía identificó a otros 3 sospechosos: a Walter Ariel Atrio, a María Agustina Atrio y a Matías Hernán Atrio, hijo de Walter y sobrino de Agustina. Contra ellos pesan órdenes de captura que se supone que están vigentes, y uno quiere llegar a creer que las fuerzas de seguridad se supone, se estima, que continúan trabajando para dar con sus paraderos, pero la ausencia de resultados prolonga la angustia de la familia y hay que decir lo que mantiene el caso abierto. Detrás del expediente judicial está la historia humana, la de Jeremías Sosa. Su familia, encabezada en Olivera, ¿no?, por su hermana Melanie, y en Misiones por su pareja, Carolina Sotelo, no han cesado en su lucha incansable por justicia. Han denunciado en distintas oportunidades demoras en el proceso y cuestionado la posible existencia de vínculos que obstaculicen la verdad, llevando su reclamo, incluso recuerdo, a las puertas de los juzgados de Mercedes y también en reiteradas oportunidades a los medios de comunicación. Porque al fin y al cabo Jeremías no era solamente, o no es, una víctima, era también un hombre solidario. Así lo conocimos, que en Misiones dirigía un comedor donde alimentaba a una treintena de jóvenes que tenían problemas de adicción, problemas de adicciones, como él también lo había pasado cuando era joven. Era también un padre, un jefe de familia, que dejó huérfanos a 2 hijos, una nena que entonces tenía 14 años, como dijimos estaba a punto de cumplir 15, y un nene de 3 años, hoy tiene que tener 4. El caso, vale recordar, generó un profundo debate en la comunidad, exponiendo también las grietas de la seguridad ciudadana y los peligros que lleva la violencia vecinal o la justicia por mano propia. En Olivera las posturas se dividieron. Mientras algunos repudian al día de hoy el linchamiento y apoyan a la familia, hay que decir también que otros aún justifican el ataque bajo la bandera de la inseguridad sin solución. A un año entonces de la muerte, la memoria de Jeremías Sosa podemos decir que permanece viva en Olivera, al tiempo que la justicia, aún, hay que decirlo también, está incompleta, sigue siendo la única esperanza para cerrar esta herida abierta que forma parte de la historia negra, para ponerle un calificativo, si se quiere, un color, de un pueblo que en ocasiones aparenta ser tranquilo.